Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestro presente a través de la filosofía y el cine. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible este espacio, al director de emisora Mariana, Fray David Romo, quien nos acompaña en máster, Diego Ávila, y nuestros panelistas Daniel Moreno y Cristian Rodríguez, quienes acompañan en locución Luis Alfredo. Hoy tendremos otra parte interesante de esta película, La máquina del tiempo, y el tema de la libertad, el tema de esta posibilidad de enfrentar nuestra temporalidad, pero también tomando conciencia de qué es lo que nos identifica como seres humanos. Tras el viaje que hace Alexander, el protagonista de esta película, se ve enfrentado en el futuro con dos razas que están sometidas una a la otra, pero preguntándonos por lo que realmente nos identifica como seres humanos. ¿Ha evolucionado de cierta manera la especie humana? Hay dos razas acá presentes, pero hay algo que permanece en esa misma naturaleza humana. Lo habíamos dicho en programas pasados, era un estado de necesidad. Bueno, para recordarles a nuestros oyentes un poco de la trama del filme, cabe decir que La máquina del tiempo es una producción estadounidense dirigida por Simon Wells, basada en la obra homónima del escritor británico Herbert George Wells. El filme fue protagonizado por Guy Pearce, Jeremy Irons, Samantha Momba, Orlando Jones y Mark Addy. Se estrenó el año de 2002 y pertenece al género ciencia ficción. Así como ya Luis nos acordaba un poco de los temas que habíamos conversado el día de ayer, cabe, que reseñar rápidamente para que los oyentes que en este momento están en sintonía con nosotros se vean la película, se interesen por esta gran obra que fue dirigida por el bisnieto del autor de la obra de La máquina del tiempo, que es Herbert George Wells, obra de 1895, y que recomendamos también que se lean la obra, también muy interesante para pensarnos precisamente no solo los viajes en el tiempo, que ha sido una temática muy ambientada en el cine contemporáneo, sino también lo que ya discutíamos en el programa anterior, que era la crítica, social, que se esconde detrás del filme y detrás de la obra de Wells. Entonces es muy interesante, los invitamos a ustedes para que se vean esta película. Entonces, para recordar un poco, el viajero en el tiempo emprende esta gran hazaña a través de la máquina del tiempo. Llegará a una época en la que se encuentra, así como lo ha recordado Luis, con dos especies humanas que han subsistido, han sobrevivido a un gran desastre al que se enfrentó la humanidad en años anteriores. Pero este viaje, ¿por qué lo emprende? Y es algo que me parece muy significativo. Lo emprende en virtud de que pierde a su prometida. Trata él de volver con la máquina del tiempo al pasado para recuperarla, pero se da cuenta que es imposible cambiar el destino que pues ya tiene. Al parecer nos enfrentamos aquí a un problema importante. Si el viaje en el tiempo llega a ser posible, entonces esto supondría que todo está predestinado a pasar de cierta manera y que la linealidad del tiempo es así y no la podemos cambiar. Esto es una pregunta importante en virtud de que pone un poco en tela de juicio eso que llamamos libertad. Al parecer, la única posibilidad que tiene el viajero en el tiempo es empezar a concebir su futuro como su presente. Es interesante que el personaje, como les decía, toma conciencia de ese presente, ese futuro que para él ya es su presente, y toma las riendas de esa cultura. Hacia el final de la película destruye la máquina del tiempo, pero se queda construyendo un futuro para esta nueva civilización. Salen tal vez de ese sometimiento de los Mordok y emprenden un proyecto nuevo aquí. Aquí nos deja en la expectativa el filme de lo que puede suceder de aquí en adelante. Pero de cierta manera deja contestación esa respuesta que buscaba de por qué no podemos cambiar el pasado, porque a eso era lo que se enfrentaba y lo que quería resolver este personaje. Y simplemente este Mordok le dice que lo que nos conforma son las decisiones, y si de alguna manera no hubiera emprendido ese proyecto de la máquina del tiempo, eso repercutiría en la vida de esta mujer. Lo que nos define en cierta manera son las decisiones. Esas decisiones, esas acciones tienen de cierta manera causas que nos llevan a una consecución de acciones y demás.
tomar las riendas de nuestra vida, tomar las riendas también de nuestro presente, es asumir con toda conciencia nuestra propia condición y nuestra propia realidad. A eso nos vemos de pronto evocamos y lo que nos deja la película al cuestionarnos cuáles han sido las decisiones que me han llevado hasta acá. Ahora que Luis recordaba este episodio de la película donde se pone todo el acento en las decisiones que tomamos y cómo ellas influyen decididamente en nuestro futuro, recuerdo una frase que me gustó mucho ahí de la película, que es la que le dice esta como especie de líder de los Morlocks, y es que todos tenemos una máquina del tiempo. La que nos lleva hacia el pasado es el recuerdo y la que nos lleva hacia el futuro son los sueños. Me llamó mucho la atención porque la hice inmediatamente después de que ha hecho esta reflexión en torno a las decisiones. Realmente el ser humano, por su propia condición de ser arrojado al tiempo, es un ser casi que hecho o diseñado, por decirlo de alguna manera, para estar siempre proyectado hacia el futuro, siempre con base en los acontecimientos del pasado. No tendría ningún sentido, sería simplemente una capacidad vacía si no estuviera cimentado, descansara en esa capacidad de autodeterminarnos, que en definitiva es donde brilla la libertad en el hombre, que nos muestra en definitiva que somos libres, que siempre podemos corregir nuestro camino. Bueno, otra de las cosas que me llama fuertemente la atención de la película también es, ya lo habíamos discutido en los anteriores programas, pero quiero volverlo a recordar, y es un poco el tema de la predestinación y el destino, que son, digamos, que concepciones distintas a las que nos enfrenta la película, porque la película nos hace realmente pensar en cómo nosotros concebimos el tiempo, y no solo el tiempo interno, el tiempo que transcurre para nosotros como un tipo de vivencia interior íntima, sino también cómo transcurre objetivamente, o sea, cómo transcurre la temporalidad en el mundo. Entonces son como dos tipos de tiempos, pero que no se enfrentan entre sí. Es solo tiempo, solo que vivido por nosotros de una cierta manera y en el mundo tal vez sentimos que es de otra. Entonces aquí nos enfrentamos a dos temas muy interesantes que ya habíamos discutido, si no estoy mal, en el segundo programa que dedicamos a discutir esta temática. Pero lo quería recordar explícitamente para que enmarcáramos este tema en la posibilidad de entender que el viaje en el tiempo, más allá de si sea posible o no, nos enfrenta más bien a si es en realidad, digamos que más allá de las posibilidades, si comprendemos realmente la temporalidad, o sea, si realmente nosotros nos entendemos bajo esa condición de ser seres temporales. Creo que es la pregunta que nos impone La máquina del tiempo como obra fílmica y como obra literaria. Es, ¿realmente entendemos en qué consiste el tiempo? Porque medimos el tiempo de cierta manera, ¿no? Medimos el tiempo bajo una especie de contingencia frente a la posición del sol, frente a la posición de la luna. Hay tantas maneras en las que diferentes culturas a través de la historia han medido el tiempo, pero son puros convencionalismos. El tiempo es uno solo y yo creo que el personaje, el viajero en el tiempo, se da cuenta de esto. El tiempo es uno solo y respetamos la ley de la temporalidad, debemos respetarla. Y al parecer eso implica el no poder cambiar las circunstancias del pasado, no poder cambiar la ley de la temporalidad. Esa unidad del tiempo no puede estar fracturada para nosotros, así que digamos, la ciencia ficción contemporánea ha insistido mucho en que se abren aberturas en el tiempo, ¿no? Y que son mundos alternos a la vez, son dos temporalidades alternas, pero a mí esto me parece una imposibilidad. El tiempo tiene una unidad que no puede estar fragmentada y es lo que nos indica, yo creo, que ya la obra, y es, ante la imposibilidad de cambiar el pasado, tenemos esto, la unidad de la temporalidad y sobre todo del espacio-tiempo, no solo de la temporalidad sino de la espacio-temporalidad. Entonces creo yo que, a pesar de que la ciencia ha insistido también en una posibilidad de viajes alternos a la temporalidad, yo creo que esta idea es netamente imposible. Me recuerda esta muy popular películas de Marvel, con esta última entrega, que también trata el tema de la posibilidad del viaje en el tiempo, y sí que nos deja pensando en esa idea de que hay muchas dimensiones temporales y que de alguna manera es poder situar en esa dimensión atómica y demás, como lo explica un poco la trama de esta película, poder incursionar en ella y poder cambiar esa realidad para cambiar nuestro futuro, ¿no? Bueno, hay una serie de situaciones, pero sí que la ciencia ficción nos habla mucho de que hay otras realidades alternas
esta película de La máquina del tiempo nos deja la idea más bien de que solo hay un tiempo. Por eso no se puede cambiar y nos enfrentamos a una determinación en el espacio. El espacio va a seguir naturalmente su evolución, sus condiciones, su determinación. Así como tuvo que suceder que la luna se fragmentara, eso tenía que suceder. Eso no se puede cambiar. Hay una determinación en el espacio. Pero lo interesante es contraponer, aunque hay un solo tiempo, el tiempo externo, el tiempo de lo que vivimos exteriormente, el tiempo interno, que es lo más interesante de la película. Cómo yo vivo mi tiempo. Seguimos en sintonía de los 1400 AM de emisora Mariana. Este es su programa Diálogos. Recuerden seguirnos en nuestra página en Facebook, Diálogos IVA, y nuestra página en WordPress, dialogosiva.wordpress.com, donde estarán todos los programas ya emitidos, las temáticas y demás que hemos tratado a través de este espacio. También los invitamos a escuchar nuestro canal de YouTube. También ahí encontrarán los programas que hemos emitido en esta temporada del transhumanismo, recordando un poco esto que nos ha unido, esto que nos ha congregado con diálogos, que es discutir la idea del transhumanismo, de la evolución humana, el biomejoramiento. Estamos dedicando este espacio a hablar del espacio y el tiempo con la película La máquina del tiempo. Discutía con Daniel esta idea que nos propone la película, la ley del espacio y de la temporalidad, que está determinada a que ocurran ciertos acontecimientos. Lo que nos deja ver un poco la película es cómo vivimos nuestro propio tiempo, cómo tomamos conciencia de él, porque es nuestra propia realidad, es lo que podemos asumir. Hay algo que exteriormente sucede y será, pero yo soy el que decido de cierta manera cómo vivo ese tiempo. Sí, a mí me parece muy sugerente esto que ha hecho Luis, porque si entendemos que la condición humana está definida por la temporalidad y por lo tanto que podemos hablar de una condición temporal en el hombre, sencillamente la autodeterminación, que era el tema que nos recordaba Cristian, es la forma en la que decidimos cómo proyectar esa condición humana, cómo proyectar esa condición de la temporalidad. Creo que allí y es donde reside ese gran problema. Si entendemos la unidad de la temporalidad desde nuestra subjetividad, recae en nosotros un gran poder, porque en realidad nos estaríamos enfrentando a la ley que lo gobierna todo. Y nosotros tenemos una ley que nos permite autogobernarnos, y dicha autodeterminación pues lo que nos permite es en realidad no contraponernos o oponernos a una ley, sino entrar en el cauce de esa ley, y decidimos es cómo entrar en el mismo, cómo desarrollarnos en el mismo. Creo yo que no hay ninguna contraposición y por lo tanto no hay ninguna imposibilidad de que si existe en realidad esa linealidad en el tiempo, también exista libertad. Creo que en el cauce de la temporalidad hemos entrado, pero decidimos por dónde ir. Y no ni siquiera a dónde, sino por dónde viajar en el cauce de la temporalidad. Y eso es tomar una decisión con libre arbitrio. Esta como especie de creencia en una ley universal que lo gobierna todo y al mismo tiempo creer que el ser humano es libre, si lo vemos desde el punto de vista correcto, no hay negación entre esas dos dimensiones. Una no niega ni anula la otra. De hecho, siempre hemos insistido en que la libertad es una capacidad del hombre para responder frente a algo. La libertad siempre es situada, es una libertad para algo. En absoluto quiere significar como una disminución de nuestra libertad. Al contrario, es que es ahí donde se juega la libertad misma. Cuando lo vemos en la vocación al servicio, por ejemplo, nadie está obligado a servir. Y es por eso mismo que el servicio a los demás es un acto que es infinitamente mucho más libre que otros que creemos que son libres y que ejecutamos a diario. Sí, y bueno, y creo que, digamos, en el curso de esto que hemos venido también discutiendo, me parece importante que quede dicho que esto de la unidad de la temporalidad realmente advierte cómo en verdad entendemos eso que llamamos eternidad. Porque si ustedes ven la trama de la película,
se desarrolla a través de un gran personaje, y ese gran personaje no es Alexander el viajero en el tiempo, sino es el tiempo. El tiempo es el gran personaje de esta obra, y lo que nos dice es que el tiempo sigue siendo el mismo, sigue siendo permanente. Y muchas veces nos enseñan que el tiempo es imperfección, es cambio. Pero no, el tiempo es lo único que permanece, es unidad. Creo yo que si comprendemos esto, nos estamos enfrentando a un gran misterio, y es, en realidad, tiempo y eternidad son tan disímiles, o estamos llamando de dos maneras distintas a un mismo fenómeno. Creo que sí es prudente pensarlo así. Siempre hacemos la oposición, hacemos el tiempo, vivimos en esta realidad, en este tiempo, para esperar la eternidad. Pero es que la eternidad se cierne en el mismo momento que vivimos, en el mismo tiempo, en nuestro mismo presente. Creo que esta idea de la autodeterminación frente a las circunstancias de espacios y temporales y demás nos deja ver que hay responsabilidad en la condición humana. Hay responsabilidad frente a mis circunstancias. Hay algo que está determinado en mi mundo exterior, pero yo me autodetermino a esa realidad y elijo lo que quiero elegir. Eso es una de las conclusiones que nos deja la película. Sí, pueda que siempre exista una determinación en la naturaleza exterior, pero soy yo el que elijo mis oportunidades, soy yo quien elijo mi presente. De alguna manera, por eso Alexander se queda en ese futuro y elige poder cambiar esa realidad. La película no explora las motivaciones que llevaron a Alexander a decidir quedarse en ese tiempo, en el futuro. Pero si lo contrastamos un poco con su actitud al principio de la película, vemos que era muy crítico de la sociedad en la que vivía, haciendo el chiste de que todos usaban ese sombrero como de honguito y que todo el mundo vivía así, bajo los mismos expectativas de vida, bajo los mismos referentes, y sí que denunciaba un poco ese eclipse del espíritu crítico, el investigativo, de querer que las cosas fueran diferentes, de empezar de nuevo, pero bajo nuevos paradigmas, precisamente para corregir ese error del pasado. No sé si en el libro se menciona por qué o qué motivó a los Eloi a permanecer en la superficie, porque los Morlocks huyeron bajo la tierra. Eso muestra una actitud un poco más valiente, tener que asumir pues el desastre ambiental, tener que esforzarse para pues seguir sobreviviendo. Pues lo interesante es que la obra de Wells de 1895 nos dice que los Eloi en realidad no tienen conciencia de su pasado. Y es una idea también muy interesante, porque los Morlocks tienen esa misma condición, y el no tener conciencia de la historia es un factor problemático que nos enfrenta a otra clase de cuestionamientos que deja, digamos, en el tintero la obra misma, y que de pronto, digamos, no se ve como tan matizado en la película. Por eso les recomendamos a ustedes, nuestros oyentes, que se lean también la obra y la complementen con este filme del año 2002. Creo que la conclusión que quiero dejar para cerrar un poco esta discusión y conversación que hemos tenido alrededor del filme, quisiera sencillamente decir que esto que hemos discutido, que es el tema de la autodeterminación, es tal vez la única diferencia dinámica que existe en la temporalidad para realmente configurar una especie de unidad con el tiempo mismo. Es decir, si entendemos que el tiempo es la permanencia, entendemos que nuestra autodeterminación es lo que cambia.